Congreso en Valparaíso, donde hay máxima expectación por lo que va a ocurrir en la Comisión de Constitución de la Cámara, donde se vota hoy la idea de legislar. Es el primer paso, pero significativo, simbólicamente hablando, para el gobierno, que ha hecho todo el esfuerzo, incluyendo el ingreso de un proyecto de última hora para tratar de evitar que esto siga avanzando y comprometiendo a sus parlamentarios. En la Cámara de Diputados, Elena Díaz nos cuenta de todo lo que ha pasado en esta jornada. Elena, buenas tardes. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, y lo último es el anuncio que hizo hace pocos minutos la bancada del Partido Comunista respecto a este proyecto que ingresó durante esta mañana el gobierno de un retiro acotado precisamente para ciertos grupos más vulnerables que necesitarían retirar los fondos de pensiones, y que logró alinear a todos los diputados de la bancada del Partido Comunista. Son 12 parlamentarios que hace pocos minutos anunciaron que van a rechazar el quinto retiro respecto a los proyectos que se han presentado por parte de los diputados, pero que también van a dar su apoyo al proyecto del gobierno. Y los invito rápidamente a que pasemos a revisar precisamente las declaraciones de la jefa de bancada del Partido Comunista, la diputada Carol Cariola. Nosotros vamos a aprobar el retiro del gobierno con las orientaciones que el gobierno ha planteado, y vamos a rechazar la reforma constitucional porque no tiene los votos y porque creemos que la propuesta que nos ha planteado el gobierno es una propuesta que es viable y realmente queremos que el retiro llegue a las personas. Nosotros creemos que ante una política que las personas están esperando hay que hacerlo viable. Este es un proyecto de ley con el sustento del gobierno, por lo tanto requiere menos votos de aprobación, son 78 votos, es un quórum simple, por lo tanto es mucho más alcanzable. El otro proyecto lamentablemente no tenía los votos, ni siquiera aunque nosotros lo hubiésemos votado a favor. Ya bien claro lo que dice Cariola ahí, ¿eh? ¿Elena? Estamos con Elena Díaz en el Congreso en Valparaíso. Muy claro lo que dice la diputada Carol Cariola, que es la jefa de bancada del Partido Comunista. Son 12 diputados, son 12 votos los que tiene el Partido Comunista en la Cámara de Diputados. Es además la presidenta de la Comisión de Constitución, y esto en la práctica lo que hace es prácticamente aniquilar el proyecto de retiro de fondos previsionales amplio, parecido a los tres primeros que sí se cursaron en la Cámara de Diputados y que, dice Carol Cariola, necesitan otro quórum, un quórum más alto, porque se trata de una reforma constitucional, que es el subterfugio que han encontrado, la excusa, el pretexto que han encontrado los parlamentarios para legislar esto, saltándose la iniciativa exclusiva que tiene el Ejecutivo en esta materia. Como el proyecto que anunció esta mañana muy sorpresivamente el gobierno sí responde a las facultades del Poder Ejecutivo, sí entonces requiere una mayoría simple para ser aprobado, y los parlamentarios comunistas, los 12 votos del Partido Comunista, ya están entonces disponibles para eso. En la práctica, los 12 votos del Partido Comunista hacen que sea totalmente imposible que se llegue a aprobar este proyecto de retiro de fondos previsionales, el retiro amplio, como lo hemos conocido anteriormente en la Cámara de Diputados. Esto ni siquiera va a llegar al Senado, porque es muy probable que se rechace incluso la idea de legislar, y de alguna manera, probablemente sea esa una de las preocupaciones del gobierno, quede zanjado el asunto al menos por un año, de modo que no vaya a pasar que al día siguiente de hecha esta votación o un día antes, como ha sido en otras ocasiones, se presente un nuevo proyecto para retiro de fondos previsionales, independientemente del sustrato político que esto está obteniendo. Eliana, entonces, da la impresión de que esto zanja derechamente la discusión de los proyectos refundidos que están para discusión, que se están discutiendo desde ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara. Sí, con el anuncio del Partido Comunista se ve quizás un escenario un poco más auspicioso para el gobierno. Sin embargo, todavía está pendiente las declaraciones de dos parlamentarios del Partido Socialista que integran la Comisión de Constitución, que a esta hora se mantienen en reunión con los distintos ministros que están aquí en el Congreso Nacional, porque se han manifestado hasta ahora en duda respecto a si aprobar o no la idea de legislar estos quintos retiros ya presentados por los parlamentarios, estos 10 proyectos que en definitiva se decidió fusionar 7 de ellos. Pero la decisión del Partido Comunista, de cierta manera, claro, da una señal política importante de alinear a los parlamentarios, al menos de la coalición Apruebo Dignidad del gobierno, pero a esto se llegó luego de intensas negociaciones que se sostuvieron incluso hasta la medianoche del día de ayer, con 4 de los ministros de Estado acá negociando y conversando con las distintas bancadas, luego de una propuesta que le hizo la misma bancada del Partido Socialista, que buscaba que se genere esta posibilidad de hacer un retiro de fondos de pensiones, pero solo para grupos
grupos acotados. ¿Cuáles serían estos grupos acotados? Las personas que tienen deudas de pensiones de alimentos, las personas que tienen deudas de créditos hipotecarios, también de viviendas sociales, algunas deudas también financieras, entre otros grupos. De todas maneras, este proyecto ya se dio cuenta en sala y se espera también que comience a tramitarse en unos minutos más, a las 2 de la tarde, en la Comisión de Trabajo. Esa comisión estaba citada para las 5:30 de la tarde, pero se adelantó porque además la idea del gobierno es que se tramite de manera paralela, pero que pueda de cierta manera quizás incidir en la votación que se va a dar horas más tarde en la Comisión de Constitución, y que todavía está pendiente, está reservado cómo va a salir este resultado, considerando que hay parlamentarios que aún se mantienen en duda. Los invito a que pasemos a revisar declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, cuando precisamente esta mañana anuncia el ingreso de este proyecto alternativo que buscaría, aunque no lo han reconocido así desde el gobierno, frenar el trámite del quinto retiro aquí en la Cámara de Diputados. Efectivamente hay un proyecto alternativo que está proponiendo el gobierno a partir del diálogo y la escucha que hemos estado sosteniendo durante estos días. Evitar a toda costa tomar acciones que aumenten la situación que estamos viviendo de altos costos de insumos básicos. O sea, estamos pensando siempre en medidas que no contribuyan a aumentar la inflación en nuestro país, pero que al mismo tiempo puedan atender a la situación económica de las familias, a cuestiones que son específicas, pero que están viviendo también muchas mujeres, muchas dueñas de casa, muchos trabajadores y trabajadoras. Entonces, eso es lo que hemos querido construir con el Plan Chile Apoya y con este nuevo proyecto alternativo que surge a partir de estas conversaciones. Nada que tenga impacto en la agenda de reformas estructurales y nada que contribuya a aumentar más la inflación en nuestro país, porque golpea a las personas más vulnerables. Ahora, importante la postura que va a tener también el Partido Republicano, que ha señalado aquí que tuvieron conversaciones también con el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, para pedirle una reforma constitucional que pueda asegurar que no van a ser expropiados los fondos de AFP. Luego de estas reuniones señalaron que este proyecto que presentó el gobierno durante esta jornada no va en la línea en que ellos hicieron estas solicitudes, por eso que mantienen su postura en reflexión y tienen un diputado que integra la Comisión de Constitución que hasta ahora no sabemos cómo va a votar. Desde la oposición también han hecho muchas críticas, señalando que en este primer mes del gobierno se ve muy afectado, considerando que en definitiva se obliga a presentar este proyecto y de cierta manera su pauta o su agenda queda totalmente marcada por lo que está sucediendo aquí en el Congreso Nacional, sobre todo respecto a estos retiros. Sin embargo, desde el oficialismo, por supuesto, han entregado apoyo a esta nueva alternativa de retiro de fondos de manera más acotada, pero hay una bancada también transversal de partidos del mismo oficialismo que se ha creado, la bancada por el quinto retiro, que de todas maneras han señalado que van a apoyar el proyecto de quinto retiro presentado por los parlamentarios, independiente de lo que presente el gobierno y sin condiciones. Los invito a que pasemos a revisar las distintas declaraciones de los parlamentarios. Sacar el 10% en este momento es muy dañino para la economía del país y eso no lo queremos. Sabemos perfectamente que la inflación es un cáncer de la economía y tenemos que trabajar para que eso no ocurra de ninguna manera. Bueno, esto sería lo que presenta Boric del sexto retiro, si seguimos el lenguaje de Pamela Giles, y esto implica que hay un parlamentarismo de facto, porque acá está mandando el Parlamento y no está gobernando Gabriel Boric. El gobierno debe entender que la gente no vive, no come con los anuncios. Necesitamos medidas concretas. Hasta el minuto hemos visto solamente anuncios con mucha chaya, con mucha serpentina de parte del gobierno, pero no hemos visto ninguna solución concreta que ayude realmente a las miles de familias. De las medidas que probablemente contendría dicho proyecto de ley, naturalmente nuevamente se cae el tema de la focalización e hiperfocalización. Nosotros lo que estamos diciendo es que no hay ningún instrumento que tenga la capacidad de cobertura que tienen los retiros de fondos de AFP y eso me parece que es una cosa que el gobierno tiene que tener en consideración. Para ella, un retiro que además no compromete la inflación que tan acogotada tiene a las familias chilenas. Esperamos que esta propuesta, por cierto, sea acogida por todos los sectores. Creemos como bancadas oficialistas que es una propuesta correcta que además viene a complementar las medidas del programa Chile Apoya, que cuida la economía y que cuida a las familias de nuestro país. No existe ningún antecedente
presente hoy día suficiente que me haga cambiar una votación como la que ya he planteado. Es un salvavidas para la familia. Y por eso yo creo que en el debate legislativo se van a revisar en detalle estas propuestas, aún no las conocemos, y ahí vamos a buscar mejorar los efectos positivos y evitar los efectos adversos para la gente. Mientras el gobierno no se haga cargo de presentar una reforma constitucional que establezca claramente que nuestros fondos de pensiones no van a desaparecer en el aire, no se los va a apropiar el gobierno para gastarlo en lo que se le ocurra, nosotros no podemos en tranquilidad tomar una definición aún respecto a cómo vamos a votar en este proyecto. El gobierno explica los alcances del proyecto que ha presentado hoy los ministros Jackson y Marcela. Ahí está hablando el ministro de Hacienda. De una deuda son recursos para pagar pensiones alimenticias, que las mujeres pueden exigir el pago de pensión alimenticia. Yo mismo el día domingo estuve, ¿cierto?, en un programa de televisión en que planteé este punto. Ustedes recordarán que en ese programa lo que señalé es que no me parecía incomprensible que el tema de las pensiones alimenticias estuviera condicionado a estas rondas de retiros. Lo que señalé es por qué no hacemos de esto una norma más permanente, y eso es lo que está incluido en este proyecto que vamos a presentar. Estamos en vivo para Canal 13. Dos preguntas. Primero, desde la oposición dicen que le doblaron la mano. Partiendo por ahí, ¿qué responde usted a eso? Y segundo, ¿este proyecto va a lograr convencer al Partido Socialista? Porque salió la diputada Nullado bastante enojada diciendo que ella mantiene su voto favorable al quinto retiro, como han dicho también otros parlamentarios del Partido Socialista. Sí, bueno, primero que nada, lo que yo siempre he planteado respecto a los retiros es el riesgo que significa para la economía estos procesos masivos de liquidaciones de fondos, de entrega de liquidez a la economía, que se ha destinado, como todos sabemos, fundamentalmente al consumo. Lo que ha planteado como alternativa el Ejecutivo a través de este proyecto es algo que no produce ninguno de esos efectos. Por lo tanto, no veo cómo se podría ver como un gallito, ¿cierto? La verdad es que esto es el tipo de cosas que hace sentido desde un punto de vista económico. Además hace sentido desde un punto de vista económico para las propias personas, porque cuando se retiran fondos solo para consumir, la persona pierde los fondos y pierde toda la rentabilidad que ese fondo le habría producido. Cuando se usan esos fondos para pagar una deuda, esa deuda normalmente va a tener una tasa de interés que es mayor que la rentabilidad de los fondos. Por lo tanto, desde un punto de vista patrimonial, la persona sale ganando. Y creo que el tema de las deudas, en un contexto como el que tenemos ahora, en que estamos saliendo de una crisis muy importante, que las personas pueden salir sin esa mochila tan pesada, que en buena medida explica mucho del malestar de la ciudadanía. Entonces, el criterio es que si no es consumo, se permite, a su juicio. O sea, el punto es que en el fondo se está usando un activo, que son los ahorros de los fondos de pensiones, para reducir un pasivo, que es una deuda. Eso es lo que está ocurriendo en el caso del pago de las deudas. En el caso de las pensiones alimenticias, lo que se hace es generalizar, ¿cierto? Dejar de manera permanente una forma o una alternativa para obtener el pago de las pensiones alimenticias por parte de las mujeres que, ¿cierto? Se han visto expuestas a este tipo de situaciones de exparejas que no son capaces de cumplir con su obligación. Desde el Partido Socialista piden mejoras. El gobierno está dispuesto a hacer cambios a este proyecto alternativo. ¿Y qué cree usted cómo van a votar los parlamentarios del Partido Socialista en la comisión? Que aún, hace pocos minutos, dejaron aún su voto sin... Sí, algunos de los temas que escuchamos, que no alcanzamos a discutir porque, ¿cierto?, los parlamentarios fueron a votar, son temas que están incluidos dentro del proyecto, así que estamos bastante confiados en que es capaz de recoger muchas de las inquietudes que se han planteado. Y yo creo que lo que hemos visto de parte de los parlamentarios, incluyendo la misma sesión de ayer, con las excepciones que son de todos conocidas, es que hay una actitud de los parlamentarios de comprensión
entendimiento de los riesgos que significa, ¿cierto?, un retiro de fondos que genere los efectos inflacionarios que hoy día más que nunca no queremos. ¿El gobierno está confiado en que se rechaza el quinto retiro hoy día? Estamos confiados en que lo que le estamos proponiendo como alternativa al Parlamento claramente es superior, y eso hace innecesario exponer a la ciudadanía, particularmente de menores ingresos, a aumentos de la inflación que van a deteriorar aún más su poder adquisitivo. Respecto a la deuda financiera solamente. Escuchábamos ahí entonces, Iván, parte de las declaraciones del ministro Marcel y el ministro Jackson, a quienes vamos también a seguir, siguen de largo también aquí en el Congreso. Lo seguimos mientras les contamos que estaban reunidos con el comité del Partido Socialista aquí en el Congreso Nacional, justamente para ver cómo van a votar diputados que son claves, Leonardo Soto y el diputado Leiva. Iván, nosotros nos quedamos aquí, por supuesto, pendientes a todo lo que ocurra con el quinto retiro. Sí, tiene otra reunión, tiene un almuerzo con la bancada del Partido Demócrata Cristiano, el ministro Jackson. Yo creo que van a ser horas muy intensas, tomando en consideración que en 40 minutos tienen que empezar a trabajar, a sesionar, como nos contaba Eliana Díaz desde otro lugar del Congreso, la Comisión de Trabajo de la Cámara, precisamente para empezar a tramitar este proyecto sorpresivo que saca como un as de debajo de la manga el gobierno, el Ejecutivo, esta mañana, permitiendo con determinadas circunstancias, con determinadas cláusulas y condiciones, retiros de fondos previsionales.